¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla la doctora Gloria Siria, coordinadora del Seminario Niñez Migrante. Entramos hoy a nuestra tercera sesión de 2 horas, que vendrían siendo las 8 primeras horas, ¿verdad? Después de esta sesión vamos más de la mitad. Estamos muy contentos. Tuvimos reunión en la mañana el doctor Oscar Rivera y su servidora, hablando de los detalles de lo aprendido y coincidiendo en que es un momento muy propicio para estar haciendo este tipo de actividades. Entonces, sin más preámbulos, doy la bienvenida al maestro José Gámez, también la bienvenida a todos los que están en línea, la doctora Alma Cosete Guadarrama, Andrea Cajigas, María Elena, Fernanda Ibarra, el Instituto de Estudios de Organizaciones Interculturales, Formar, aquí está la presidenta, la licenciada Cintia, Jorge Antonio Villamiranda, J. Rolando García, Natalia, ahora va a estar vía internet, Larisa, el licenciado Alan Chaires, la licenciada Claudia Zavala, María Anali Gómez, Mónica Suárez Rodríguez, Ramón Sánchez Cepeda, Roberto Orozco, Rosa Espinosa de los Monteros, Sarina Ayala Cortés, la colega Sarina. Hace varias semanas estuvimos en una conferencia virtual en la escuela libre allá en Tijuana, una experiencia inolvidable. Y Víctor Reinaldo González Argüello y los que se vayan incorporando, ¿verdad? 22 participantes de los 28, 29 que hemos estado teniendo. Y aquí en sala presencialmente está el doctor Oscar Rivera, está el licenciado Yair Alejandro de la comunidad sordomuda, la licenciada Silvia, directora, presidenta del Instituto Formar de la Universidad de Sonora, su servidora, la licenciada Ana Sofía, y el maestro tallerista José Gámez. Entonces, iniciamos con la sesión. ¿Alguien que quiera decir algo, por favor? Pueden ustedes levantar la manita o mandar a decir que no estamos viendo su manita, o incluso abrir su micrófono e interrumpir la sesión para alguna pregunta, alguna cuestión. Les recuerdo que tener los micrófonos apagados para todos poder escuchar. Adelante, maestro, y bienvenido. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio con la segunda parte de lo que es este taller. En estas 2 horas vamos a ver lo que es el diseño y formato de un protocolo de una iniciativa de ley o decreto. Esta es la parte medular de todo lo que ha sido el taller, porque de aquí depende mucho de cómo va a quedar lo que es la estructura del cuerpo jurídico. Y bueno, vamos a iniciar. Primero, es importante que se conozca y que sepamos qué es una iniciativa. Hemos venido hablando de iniciativa desde que iniciamos y yo creo que a lo mejor nos brincamos ese término. Sin embargo, ahorita pues vamos a definirlo. Una iniciativa de ley es para regular una temática general, social, económica, administrativa, penal, civil o agraria. Tiene dentro de sus características que es toda una ley completa, con articulados, con títulos, con capítulos. Es decir, se ve todo el sistema del problema en esa iniciativa de ley. Así se denomina. También tenemos lo que es la iniciativa de decreto. Aquí en el caso del decreto, pues no vamos a abarcar todo un sistema de una problemática. Aquí vamos a regular un punto específico de una ley. Puede ser que tiene tiempo y tiene espacio. Puede ser la modificación de algún artículo,
puede ser la modificación de 2 artículos de un capítulo o de un título. A eso se le denomina iniciativa de decreto. Entonces, la diferencia general es que la iniciativa de ley es regular todo un sistema de un asunto, de una problemática. Y la iniciativa de decreto es para regular puntos específicos de esa gran ley que existe o que vamos a hacer. También tenemos lo que son los exhortos. Los exhortos son acuerdos que toman la legislatura y no tienen un carácter vinculatorio, tienen un carácter más administrativo. Es decir, por el exhorto, por salir o generarse en el Congreso y va dirigido a una dependencia de otro poder del Estado, pues no le genera ese carácter vinculatorio, más sí es administrativo. Entonces, pues los exhortos se acostumbran mucho cuando a lo mejor alguna dependencia del Estado está haciendo omisa en un punto, en una temática, y pues el Congreso tiene la facultad de exhortar a esa dependencia para que corrija o subsane ese problema que se está ocasionando por no cumplirse la ley. Pues podría dar un ejemplo, maestro, de cada uno, de la ley, del decreto y del Sí. Un ejemplo de iniciativa de ley puede ser, en este caso, si nosotros dentro del proceso que tenemos ahorita trabajando en las niñas migrantes, nosotros encontráramos que hay muchas deficiencias o lagunas en las leyes actuales. Entonces, de ahí, pues nosotros tomaríamos la decisión de hacer una ley de todo lo que es el sistema de esa problemática, en donde le vamos a agregar a la ley lo que son la parte general del problema. Vamos a agregarle procedimiento, vamos a agregarle obligaciones, derechos, vamos a agregarle sanciones también. Entonces, pues esa es una ley, es más completa, lleva título, lleva capítulos articulados, ¿no? Una iniciativa de decreto es por ejemplo, si nosotros aquí, pues no, el material que analicemos, digamos que nos hace que solamente vamos a reformar un artículo o 2 artículos. Entonces, pues se llamaría iniciativa de decreto porque se va a reformar algo específico. No es una ley completa, ¿no? Es un artículo, 2 artículos, nada más. Y el exhorto, pues el exhorto es un acuerdo que se toma en el pleno del Congreso para que alguna dependencia de otro poder del Estado o incluso también federal subsane algún problema que se haya suscitado por no cumplimiento de la ley. Cuando se oye, exhortamos Ajá. a esta dependencia a que siga. Ajá. Sí, por ejemplo, ahora en días pasados, el Congreso exhortó a la Secretaría de Educación y Cultura y a la Secretaría de Salud para que tomen las condiciones necesarias a fin de que los niños que vayan a entrar a la primaria y secundaria, pues estén protegidos en contra del COVID. Doctor, perdón. Mande. Pero el exhorto sí es obligatorio, ¿no? O sea, sí es vinculante. Pues mire,
Es un debate que existe ahorita. La ley dice, en el caso del 155 bis, ¿no? De la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos establece que los servidores públicos tienen 15 días hábiles para contestar el exhorto, pero el exhorto no los obliga a que cumplan o no cumplan. Simplemente lo que va a hacer el funcionario a decir, bueno, yo no he cumplido con esta ley porque no tengo recursos. Si ellos contestan así, pues no tiene carácter vinculatorio. En dado caso que ellos digan, bueno, no hemos atendido esta problemática, efectivamente, porque tuvimos un error. Bueno, ahí pues se atiende. Y ahí pues sí se manifiesta el carácter vinculatorio. Entonces, hay ese debate. Yo prefiero establecer que que no es vinculatorio en relación con la iniciativa de ley y de decreto, en donde ahí, en caso de que los funcionarios no cumplan con la iniciativa de ley o decreto, pues existe el amparo para poder hacer cumplir la ley. En el caso del exhorto, no. Eso solamente tiene responsabilidades administrativas, pero como le digo, si por causa mayor no se cometió un error y no se ha subsanado, pues no tiene carácter vinculatorio el acuerdo, el exhorto, perdón. Correcto. Es un debate Gracias. ahí que existe y yo prefiero decir que pues en estricto derecho no es vinculatorio. Me gustaría preguntar, en el caso del decreto se comenta que puede tener tiempo y espacio. ¿Podrías ahondar en a qué se refiere con tener tiempo y espacio? Sí, hay un caso muy particular que ha sonado a nivel nacional, el derrame de la mina de Cananea, de aguas contaminadas que afectó el río. Bueno, ahí se generó un decreto para atender esa zona del río. Entonces, pero solamente es esa zona. Es decir, es un espacio geográfico que es el río Sonora, todos los pueblos del río Sonora. Y se estableció un tiempo, durante 3 años se iba a estar fomentando el desarrollo en esa región. Entonces, ahí el decreto adquiere lo que es el tiempo y el espacio. Pero puede quedar también abierto. Es decir, puede Puede quedar abierto también, sí. Gracias. No problema. Etapas del proceso legislativo. Ya anteriormente habíamos visto esto, sin embargo, creo que es pertinente tenerlo en el tablero. Como primer punto, tenemos que para que la iniciativa de decreto de ley o el exhorto se lea en el Pleno, debe estar publicada en la Gaceta Parlamentaria, y que es la plataforma de ahí del Congreso del Estado. Una vez que esté publicada ahí, se va a leer, viene el segundo paso, que es la lectura en pleno. Y ahí en pleno, pues ya se va a decidir si se va a comisiones. En este caso, pues se va a ir a comisiones, supongo. Y en comisiones se va a hacer una dictaminación. En la dictaminación van a participar los diputados de los diferentes partidos que existen en la legislatura. Eso garantiza que el dictamen vaya más enriquecido. Una vez que esté dictaminado, pasa otra vez a pleno para leerse y ahí es donde se va a aprobar para que ya adquiera el carácter de ley o decreto. Posteriormente se manda al Ejecutivo para que la publique en el boletín oficial. Una vez que está publicada, pues ya tiene vigencia ahí. Ahí en un transitorio se dice que a partir del siguiente de su publicación adquiere vigencia y es obligatoria para todos los ciudadanos. Esas son las etapas del proceso legislativo. Y bueno, ¿qué es lo que debe tener una iniciativa de decreto
o una iniciativa de ley. El artículo 129 nos dice que estas iniciativas deben de tener una exposición de motivos en donde los autores expondrán con claridad los hechos y los fundamentos de derecho que apoyen sus pretensiones. Así nos dice de manera general el artículo. Sin embargo, uno, en la práctica, por la experiencia y también porque también pues de alguna manera también hemos tratado con otros instrumentos jurídicos de otros estados e incluso de la propia federación, hemos nosotros ajustado una exposición de motivos aquí en el Congreso. Y la hemos ajustado de la siguiente manera. Como primer punto tenemos el proemio, más adelante vamos a explicar exactamente qué es. Después tenemos la exposición de motivos, tenemos citas, tenemos un cuerpo normativo, los transitorios, fecha y lugar. Vamos a pasar a explicar cada uno de ellos. En el proemio tenemos como primer punto, ¿quién presenta esa iniciativa? En este caso van a ser los ciudadanos a través del artículo, a través de la ley de participación ciudadana. ¿Qué calidad poseen los que presentan esa iniciativa? Son los representantes de los que hablábamos ayer, los representantes de esos ciudadanos. Más adelante, pues vamos a fundamentar la propuesta. Y es a través de la Ley de Participación Ciudadana, la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. De esto también vamos a seguir hablando mañana, pasado mañana y hasta que terminemos la ley, digo, la iniciativa de decreto de ley. ¿Ante quién se presenta? Se va a presentar ante la Asamblea de Representantes en pleno, es decir, a los diputados. Y también ahí vamos a señalar en el proemio qué es lo que proponemos, qué es lo que estamos proponiendo con esta iniciativa, si es crear, abrogar, adicionar o derogar algún artículo en específico. Entonces aquí tenemos lo que es la parte del proemio. Como le decía, ahí y más adelante vamos a seguir desarrollando esto, pero también ustedes tienen ya tienen un ejemplo ahí de una ley de pelea de perros donde ya está más especificado, para que la tengan ahí a la mano. Y bueno, después del proemio viene lo que es la exposición de motivos, que es la parte preliminar de una iniciativa. Bueno, aquí vamos. Lo primero que necesitamos como primer punto es que si nosotros conocemos el tema, y yo recomiendo que se debe de conocer el tema y se debe de familiarizar con él, para poder desarrollar viene lo que es la exposición de motivos, que sea clara. Necesitamos una frase ancla. Es decir, esa frase ancla debe de ser muy conocida, al menos en el medio que trata el problema que se está planteando. En el caso de ahí de la pelea de perros, lo vamos a ver más específicamente. Pero sí, es una frase ancla, que no se olvide, por ejemplo, ahorita platicaba con un compañero que está aquí, los niños migrantes que se quedan en la frontera son reclutados por el crimen organizado. Así, o sea, así, esa es la frase ancla. Eso tiene que ser de impacto auditivo para que no se les olvide a los diputados en pleno qué es lo que estamos nosotros leyendo en nuestra iniciativa. Y de eso se va a tratar. Esa es una frase ancla. Es decir, para que pongan atención, cuando no se conoce el tema o no se está familiarizado, pues no se pone esa frase ancla. Eso si no se pone esa frase ancla, no quiere decir que
pues no se vaya a aprobar o rechazar. No, la ventaja que yo veo cuando se pone una frase ancla y yo en lo particular lo hago, es que pongo a los legisladores luego a que pongan atención al tema, que se ponga atención. Y eso es lo que yo quiero, que estén atentos con esa iniciativa. Y por eso es la frase ancla. Eso. Si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir o comentario. ¿Sí? A ver. Víctor mandó celular y correo electrónico. ¿Sí? Está también. Sí, estoy viendo aquí el chat. Está también Jorge Antonio Villa Miranda. Buenas tardes a todos. Agradecería que envíen el material que se comparte en pantalla y el material que refiere el expositor Gámez. Ajá. También hay la idea de hacer un ejercicio hacia el vuelo espontáneo de algunas frases anclas que al público presente y virtual se le venga a la mente ahorita. Ok, está bien. ¿Sí? Sí. Sí, me parece bien interesante. No sé si lo tengas planeado tú. Tengo un ejercicio. Excelente. Entonces lo esperamos hasta el ejercicio. Gracias, maestro. Es una muy buena idea. Bueno, entonces no pasa nada si lleva la frase ancla o no lleva la frase ancla. No. Pero sí también la frase ancla da una percepción de que quien la está presentando conoce el tema, que está familiarizado con el tema. Pasamos al siguiente punto. Necesitamos también un marco referencial. Si se fijan, yo ahí le puse teórico referencial y teórico está subrayado. No pretendo que el protocolo sea todo un tratado académico, pero subrayé ahí teórico por lo siguiente, de que a veces hay temas que nosotros no encontramos información teórica sobre ese tema. Entonces, pues no es necesario conceptualizar esto, ¿no? Pero sí podemos tener un marco referencial mínimo, si no es teórico, cuando menos informativo del tema que estamos tratando. Eso es importante porque de este marco referencial se van a ir desprendiendo los demás puntos que más adelante vamos desarrollando. En todos los puntos que vamos a desarrollar, siempre van a estar vinculados al marco referencial y también de manera indirecta a lo que es la frase ancla. Es decir, todo el documento va a oler a lo que es a la niñez migrante. Todo el documento así va a ser. Todo va a oler a eso. De eso se trata. Después tenemos ahí como tercer punto los datos técnicos. Aquí nosotros en datos técnicos vamos a citar cifras de cuántos niños migrantes existen a nivel, nos vamos a ir a lo macro, a nivel internacional, cuántos existen a nivel nacional, cuántos existen a nivel regional y a nivel local. Es decir, cifras. Vamos a ir dando cifras. Vamos a ir dando estadísticas en relación con otros estados, si se puede. ¿Cuántos niños migrantes existen aquí en Sonora? ¿Cuántos existen en Zacatecas? ¿Cuántos existen en Tamaulipas? Vamos a hacer una comparativa de datos estadísticos. Eso, comparar los datos estadísticos cuando se exponen, dan una percepción más exacta del problema, quien está leyendo, quien está recibiendo la lectura. También vamos nosotros a consultar estudios que ya se hayan hecho en otras partes de la República o internacionalmente, y de ahí vamos a tomar datos para estarlos constantemente comparando
Y también, si es posible, vamos a exponer experiencias personales de los niños. Es decir, eh, que de viva voz y de manera directa el niño va a expresar su experiencia que está viviendo en relación con el tema de la educación de la niñez migrante. Eso es importante. Y ahorita con el tema de género, ¿no? Pues sería conveniente tener experiencia de un niño y de una niña también, ¿no? Si es posible, de un adolescente hombre, de una adolescente mujer, poner esas experiencias. Entonces, esos serían nuestros datos técnicos. Más adelante vamos a trabajar con lo que son los antecedentes. Aquí nosotros vamos a citar qué se está haciendo en relación al trabajo que nosotros estamos aquí, valga la redundancia, haciendo en Sonora, en comparación con otros estados. Es decir, ¿en dónde más está el Seminario de la Niñez Migrante? Así se llama, ¿no? El programa. ¿En qué otros estados? Ahorita yo, en el corto tiempo que tengo aquí interactuando con la doctora, pues dice que se está trabajando en Honduras. En Honduras, se está trabajando aquí en otras partes del estado, ¿no? Del país. Aquí es en el estado, el seminario Niñez. El estado aquí es el Seminario Niñez Migrante en el estado de Sonora y trabajamos con colaboradores de varias partes del estado y en San Pedro Sula, Honduras, que ahorita nos están escuchando ahí quizás el colega Mario Cabreras, coordinador, y es la doctora Esther Claros, participante y colaboradora del Seminario Niñez Migrante. Bueno, pues todos esos puntos que está tocando, doctora, todo eso tenemos que plasmarlo aquí en los antecedentes. Ahora, ¿qué tan extenso debe de ser esto? Miren, no hay una regla que diga 5 hojas, 6 hojas o tantas palabras. Regularmente, cuando una iniciativa, cuando tiene un protocolo muy extenso, duerme a las personas que están, que están al frente, es decir, a los que están escuchando. Y como es muy extenso, se pierde el propósito de lo que es la exposición de motivos. Entonces, en lo particular, yo en el caso de las iniciativas de decreto, el protocolo lo hago en 5 hojas, por ejemplo. Cuando es una iniciativa de ley, como es más extenso, pues ya ahí le pongo de 8 a 10, dependiendo la extensión del asunto, del tema que estamos tratando. Porque a veces resulta que hay mucha información del tema que estamos trabajando y quisiéramos poner toda, pero a veces no se puede poner toda esa información. Lo que hago yo cuando encuentro mucha información, selecciono 3 posturas de ese tema y en base a esas 3 posturas yo voy haciendo una narrativa en donde estoy expresando el análisis de una postura, el análisis de otra y el análisis de otra. Así es como le hago yo y no rebaso las 10 hojas de protocolo porque se hace muy extenso y a veces como que se pierde el que está recibiendo la lectura, se pierde del tema. En lugar de encontrar lo interesante, pues lo encuentra enfadoso. Entonces, trato yo que no sea muy extensa la narrativa de cada uno de esos puntos. Entonces, dijimos que en antecedentes vamos a poner todo lo que se haya hecho sobre el asunto que estamos trabajando. En el siguiente punto, que es el de, aquí vamos a plantear el problema.
Es decir, una vez que ya narramos lo anterior, vamos aquí a decir cuál es el problema que, que estamos nosotros planteando. ¿Qué se requiere crear? Si un mecanismo, si se requiere abrogar toda la ley, es decir, abolir toda la ley, se requiere derogar algunos artículos, se requiere modificar algún artículo o algunas frases o algunos términos, se requieren precisar o adicionar un marco jurídico completo. Entonces aquí en el planteamiento del problema, pues aquí yo sugiero también que sea muy claro, muy preciso y que esté vinculado con el marco referencial, los datos técnicos y los antecedentes. Y que no sea muy extenso este punto. Más adelante tenemos los impactos jurídicos, los impactos de nuestra propuesta. Es decir, ¿cuáles van a ser los impactos jurídicos? En este caso, a lo mejor nosotros estamos modificando artículos de la ley de inmigración. Bueno, pues estos son los impactos jurídicos. Ahí vamos a narrar en nuestra iniciativa de ley, se están modificando 5 o 7 artículos del capítulo primero, capítulo segundo, los cuales manifiestan lo siguiente y por lo tanto esa narrativa pues no es adecuada al problema que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, estos se van a modificar. También aquí vamos a poner cuáles son los impactos sociales de nuestra iniciativa, es decir, qué es lo que vamos a lograr, a impactar. Por ejemplo, si hay 65,000 niños, dijimos que existen, doctora, ¿verdad? A nivel nacional. A nivel nacional hay 1,000,000 y pico de niños retornados. Ok, bueno, ese es nuestro universo. Entonces, nuestro impacto de la iniciativa va a ser el millón y fracción que tenemos de niños en retorno. También, si podemos nosotros aquí medir el impacto económico, sería bueno. ¿Cuánto dejaría el Estado de gastar o cuánto pondría el Estado para atender a estos niños en alguna política pública? Y también, ¿cuál sería el impacto político? En este caso también aquí, escuchando al doctor, se me olvida el nombre, doctor, ¿cómo dijo que se llama? Mande. Oscar. Me dice que hay un impacto político, hay un impacto de seguridad en no atender a los niños en retorno que se quedan en la frontera. Bueno, si hay maneras de medir ese impacto de seguridad, es bueno y también debería de ponerse aquí en este punto de los impactos. Bueno, hasta ahorita algún comentario, alguna duda que tengan, compañeros y compañeras. A ver. Yair. A ver, Yair, aquí a través de su traductor. Sí, oiga, ¿por qué no lo dice aquí? Para que escuchen los... Mande. Me gustaría exponer que sobre lo que decía el impacto político, el impacto social y el impacto económico, esos impactos también ya hayan sido medidos en otros estados o en otros países donde se atendió esta problemática, que hicieron algún cambio y que por algunas causas positivas o causas negativas hayan hecho estas propuestas, ¿no? Yo quisiera... como el casco de San Pedro. No sé si la doctora Gloria
En personas de otros países, algún impacto positivo y que eso haya reflejado en las leyes. No sé si esta situación haya sucedido. Gracias, Jair. Les pediría a las personas que nos están escuchando virtualmente, Apaguen sus cierren micrófonos. sus micrófonos porque hay mucha interferencia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, no sé si alguien de las personas que están aquí presentes tenga datos del impacto positivo de la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno que se haya concretizado en alguna iniciativa de ley o de decreto en algún país. No, aquí en México no, sino en algún otro país. Yo tengo entendido que en España, por ejemplo, hay organismos de la sociedad civil que están trabajando férreamente para lograr diseñar política pública en favor de los niños, niñas y adolescentes sirios, ¿verdad? Pero tal como una ley, no recuerdo o no me viene en la mente. Ramiro, veo que estás conectado. ¿Tienes alguna información en Estados Unidos, por ejemplo, de un grupo de niños, niños y adolescentes hispanos o de otra nacionalidad? Está abierta la pregunta a quien guste si tiene información al respecto. Bienvenido, colega José Rodríguez, ahora virtualmente. ¿Aquí hay alguien? Ok, no sé si alguien quiere decir algo al respecto. Es muy buena pregunta la de Yair. Ya no hay más, No. no más preguntas. Bueno, quiero enfatizar que este formato no es solamente para el tema de la niñez migrante. Este formato se puede usar con otros temas que ustedes tengan interés. Es el mismo formato que se usa. Vamos a pasar a la siguiente parte. Más adelante tenemos lo que es el cuerpo normativo. El cuerpo normativo es ahí en donde va la narrativa jurídica, es decir, donde van a ir los artículos que nosotros estamos proponiendo para que se modifiquen, se reformen, se abroguen o modifiquen. Y pues aquí primeramente tenemos el fundamento de procedencia. Aquí en el fundamento de procedencia, pues esto es por default, esto ya está en la ley, en la ley orgánica del Poder Legislativo. Ahí nos marca los articulados por el cual proceden las iniciativas. Más adelante tenemos el tercer punto, las citas, muy importante. De cada uno de los datos que nosotros mencionemos en el protocolo, es importante citar. Ustedes pueden citar APA, Chicago, aquí no hay ninguna regla que nos diga debe ser el APA, debe ser Chicago, debe ser cualquiera. Entonces ahí nada más sí que sea, si van a citar con APA, pues todo con APA. Si van a citar con Chicago, todo con Chicago, ¿no? O cualquier otro sistema que tengan ahí. Nosotros usamos el APA ocasionalmente, a veces también dependiendo de la importancia, pues usamos el formato que trae el Word ahí, en la computadora, es el que usamos. Entonces las citas, muy importante, no hay que olvidarnos de ellas, hay que poner las fuentes. Más adelante tenemos ya, bueno, lo que les decía, el texto del cuerpo normativo. Aquí pues vamos a poner la propuesta de nosotros, la que se va a modificar, la que se va a crear. Esta propuesta pues es posible que modifique 5 artículos, que modifique 5 leyes también. Se ha dado el caso de que se pueden modificar 5 leyes en una sola iniciativa de decreto. Vamos a poner también las fracciones que se van a modificar o las fracciones que se van
integrar los incisos, los párrafos, y bueno, todo lo que es la normativa jurídica. Aquí la vamos a exponer. Después vienen las normas transitorias, que es después del cuerpo jurídico propuesto, pues nosotros estamos ahí estableciendo algunas normas transitorias que son temporales. Por ejemplo, cuando entra en vigor esta ley, es posible que se diga que a partir de los 30 días de haberse publicado la iniciativa ya entra en vigor. O también podemos establecer ahí que el Ejecutivo tiene 60 días para hacer el reglamento de la iniciativa. Es decir, vamos a hacer propuestas jurídicas temporales. Y después viene el lugar y fecha en donde se está proponiendo, que en este caso, pues, si es aquí en el Congreso del Estado de Sonora, pues es Hermosillo, Sonora, y la fecha. Y por último, las firmas, es decir, quién la propone. Aquí en este caso van a ser los ciudadanos los que van ahí a firmar la iniciativa y bueno, ese es el último punto. Hasta ahorita ¿hay algún comentario sobre esto? A ver, compañero. Gracias. Nada más para que me quede claro, aquí donde dice el texto del cuerpo normativo propuesto, lo que entiendo yo es que se va a transcribir tal cual el artículo, el capítulo, la fracción, inciso, que identificamos, vamos a modificar, y después de eso vamos a hacer la redacción de cómo queremos que quede o no. Sí, ahí no se los, ahí es técnica legislativa. Yo no quisiera que entráramos en eso. Sí se establece ahí, ¿cómo te dijera? Se establece cuál es el articulado que existe. Uno lo pone tal cual. Este es el articulado que existe y abajo ya se pone ahí, se modifica el artículo 27, el octavo de la ley de migración para quedar como sigue. Y ahí ya lo ponemos. Yo lo que quisiera que ustedes mejor me dijeran qué es lo que quieren poner. Y ya nosotros ya en la parte de asesoría, yo me encargaría de hacer esas modificaciones legislativas. Mejor usted dígame qué es lo que quiero en este artículo. Y ya. Perfecto, gracias. ¿Algún otro comentario por ahí, doctora, que haya? ¿O pregunta? Vamos a ver, ¿algún otro comentario o pregunta? No, hasta ahorita no, pero tengo un anuncio. La licenciada Ana Sofía me invita a que les diga que acaba de mandar al chat una liga de Drive donde ustedes van a poder accesar a la nube, donde encontrarán los documentos como la presentación de ley de perros. Es un ejemplo sencillo que el maestro José Gámez nos envió a todos. También el comparativo de derechos de niños migrantes. Ese es el ejercicio que el maestro José Gámez hizo, donde está la ley, los artículos que refieren a lo que nos interesa y a su mano derecha una columna de observaciones sobre en relación al artículo, qué es lo que encontramos en la realidad. Esas son las observaciones que todos vamos a hacer. Y por último, la presentación. Nos han pedido la presentación del maestro Gámez. Ahí viene, ¿verdad? En esa nube de Drive. Así es que ahí está todo. Gracias. Bueno, pues ese ejemplo que les mandé de la iniciativa de decreto de pelea de perros, esa es la que vamos a ir tomando como ejemplo para hacer nuestra iniciativa de decreto o de ley.
Bueno, como siguiente punto, es un ejercicio que vamos a hacer durante 30 minutos y lo vamos a exponer. Es sobre la exposición de motivos de la que hablé ahorita al iniciar la sesión. Vamos a poner una frase ancla de las personas que estén trabajando el tema de la niñez migrante, pues ya se les va a facilitar mucho. Personas que no estén en este tema de la niñez migrante, pero que estén atendiendo el taller, pueden hacer el ejemplo que ellos que gusten. Y aquí lo compartimos. Vamos también a establecer el marco referencial de su asunto. Hay una narrativa de 13 renglones, no quiero mucho. Es nomás pues para que se comprenda mejor. Vamos a poner datos técnicos. Incluso si no saben datos técnicos, ustedes invéntenlos ahí. Invéntenlos. Es un ejercicio. Cifras estadísticas también invéntelas ahí, es un ejercicio. Antecedentes, si saben, pues pónganlo, si no también hagan un invento ahí de esto. Y del planteamiento del problema también y los impactos jurídicos. Me parece bien interesante este ejercicio, pero sobre todo lo que le dijiste, maestro José Gámez, que cada quien puede inventarse incluso un caso hipotético, en el dado caso que no estén familiarizados con el asunto migratorio, inventarse o crearse un caso hipotético. Tenemos en audiencia muchas personas de formación de leyes, entonces quizás puedan incluso recrear uno de sus casos y así poder técnicamente saber qué entendemos como marco teórico, datos técnicos, antecedentes, plantear el problema e impactos jurídicos, ¿verdad? Sí, ojalá podamos, aunque sea llegar a un impacto jurídico, ¿verdad? Si no podemos todos. Vamos a seguir. Les voy a proponer lo siguiente. Vamos a leer el ejemplo que se construyó aquí presencial y vamos a leer uno de ustedes, de los que se hicieron virtual. Son las 6:35. Vamos a leer unos 3 y como no hicimos break, pues ya con los 3 terminamos y este va a ser es lo que vamos a ir trabajando mañana, pasado mañana y hasta que quede ya terminado. Entonces, empezamos, doctor, de aquí, Oscar. Sí, con Que gusto. te oigamos todos, Oscar. Ajá. Sí. Gracias. Bien, nosotros trabajamos lo siguiente. Como frase ancla, coincidimos en la siguiente. Educación sin fronteras para un desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana. Como marco referencial, armamos una narrativa. La movilidad humana como derecho fundamental implica el respeto de los mismos hacia aquellas personas que se tienen que desplazar de un espacio por diferentes circunstancias, por catástrofes naturales, por desplazamiento forzado o en busca de una vida mejor. Los niños, niñas y adolescentes son el grupo humano con la mayor cantidad de situaciones de vulnerabilidad ante este fenómeno. En el caso de México, el país receptor de esta movilidad es principalmente Estados Unidos, donde décadas atrás se ha contabilizado aproximadamente 13 millones de ciudadanos extranjeros o migrantes. En las políticas antimigrantes y debido también a la crisis económica, la pérdida de empleos, se ha presentado un fenómeno de migración de retorno. Autores como Zúñiga y Gorguli consideran que existen 1 millón de niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no hablan español y nunca habían pisado suelo mexicano. A esta cantidad se le suman cientos de niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo que de igual manera llevan retos importantes para ser incluidos en la educación. Como datos técnicos, tenemos lo siguiente. Según la UNESCO, alrededor del mundo podrían llenarse más de 500,000 de aulas de niños, niñas y adolescentes en educación básica que han sido desplazados de sus países de origen.
Los desafíos más importantes que tienen los gobiernos es garantizar una educación incluyente y efectiva. Sin embargo, datos de ese reporte mencionan que la mayoría de los niños tienen dificultades para ingresar a la escuela y dificultades en las materias como matemáticas, ciencias sociales e historia. En México, los estados de Nuevo León, Zacatecas y Baja California han avanzado mucho en crear programas de atención a niños, niñas y adolescentes de retorno. Sin embargo, hay mucho que hacer. En el noroeste de México, Chihuahua ocupa el primer lugar de niños, niñas y adolescentes retornados. Estudios al respecto coinciden que los niños, niñas y adolescentes de retorno pasan a ser invisibles en el aula, invisibles en el proceso administrativo de inscripción, y el proceso de inscripción en sí llega a ser tortuoso y poco claro. Los niños, niñas y adolescentes en muchas ocasiones son mal diagnosticados y dirigidos a programas como USAER, porque no responden preguntas y no llevan tareas. Los autores coinciden que la dificultad de estos niños es la insensibilidad de los docentes y el desconocimiento del contexto de retorno. En Sonora, según el Seminario Niñez Migrante, hay aproximadamente entre 35 y 45 mil niños, niñas y adolescentes de retorno que han llegado procedentes principalmente del estado vecino de Arizona. 85% de ellos tienen redes familiares en Sonora. Lo anterior muestra la relación histórica, geográfica y cultural entre los estados. Como experiencias personales, tenemos lo siguiente. Como comentó Juanito, yo no quería venir a México, tenía miedo, no me gusta cómo gritan las maestras. Otra referencia como de experiencia, no le entiendo las matemáticas, la maestra se la lleva escribiendo de espaldas, no alcanzo a apuntar las tareas. Como antecedentes locales, el Seminario Niñez Migrante empezó a visibilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes retornados desde 2007 a 2008. La crisis económica en Estados Unidos, debido a la caída de las inversiones en la industria inmobiliaria, produjo que cientos de personas retornaran a nuestro país. Uno de los desafíos más importantes para los padres de familia fue la inscripción a las escuelas. Los padres llegaban a las escuelas sin acta de nacimiento ni CUR porque tuvieron que salir de manera repentina del país vecino. Las dificultades administrativas para inscribir a la escuela a los niños en Sonora son parecidas a los casos reportados por Zúñiga y Hamann en Nuevo León y Zacatecas. Estos estudios muestran cómo los padres de familia son invisibilizados en este proceso de inscripción. Administrativamente, la SEP, pese al esfuerzo que ha hecho en la apertura de programas como el PROVEM, no está preparada para la llegada de cientos de niños, niñas y adolescentes de retorno. También se tiene la experiencia de España, Honduras y Perú, que están recibiendo a niños, niñas y adolescentes provenientes de otros países, teniendo desafíos muy grandes para incluirlos a la escuela, desarrollando estrategias para flexibilizar los trámites para un aula pluricultural. En cuanto al problema, lo planteamos de la siguiente forma. Pese a las normas de registro y certificación emitidas por la SEP en 2015, en donde dictan en su artículo 15 que que los niños, niñas y adolescentes migrantes, independientemente de la documentación que traigan o no traigan, tienen derecho a acceder a la escuela, el proceso de inscripción es complejo, discriminatorio, por lo tanto, se requiere modificar la ley estatal de niños, niñas y adolescentes e incluir el concepto de retorno. Hasta ahí nos quedamos. Ahora, ¿quién nos puede leer su ejercicio de los que están de manera virtual? Muy bien, como frase ancla puse más del 90% de las niñas, niños y adolescentes que radican en el estado de Sonora no están recibiendo educación debido a que no existe un protocolo establecido para tales efectos y los planteles educativos se niegan a dejar que se inscriban niños, niñas y adolescentes migrantes. Como marco teórico referencial puse uno de los retos actuales de la educación en México es ofrecer una educación con calidad y con equidad a la población infantil migrante. Desde hace décadas el Estado ha impulsado distintos programas a través de la SEC y la CONAFE, pero la atención de la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, sin embargo, no ha sido posible a pesar de estas iniciativas. Ya que dicho sector no disfruta con una distribución de oportunidad que garantice el acceso, la permanencia y el logro a los infantes migrantes en su nivel respectivo.
Como antecedente puse, la familia anónima narró lo siguiente: cuando llegamos a México quisimos inscribir a nuestros hijos en la escuela más cercana en donde nos encontrábamos radicando. Tuvimos que ir hasta la capital del estado para iniciar un proceso. Lo que pasó es que nos trajeron envueltas hasta que por cuestiones económicas no pudimos continuar con el proceso. De la experiencia de la familia anónima podemos resaltar lo complicado que es para una familia migrante inscribir a sus hijos en las escuelas públicas del estado. El problema, puse que no existe un protocolo de actuación para la SEC para los niños y adolescentes. Se requiere crear un mecanismo para adicionar un marco jurídico. Una iniciativa de ley sobre un protocolo de brindarles educación a niñas, niños y adolescentes migrantes. Y como impacto puse, tal y como lo marca la Carta Magna de nuestro país, es un derecho fundamental que todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el país tengan acceso a la educación gratuita. Ok, licenciado Alan, como les dije, vamos a revisarlo hasta el sábado esto. Sin embargo, yo sí quisiera hacer una observación con la frase ancla. La frase ancla no debe de ser muy larga, debe de ser un poquito más corta, algunos 2 o máximo 3 renglones. Y a ver si, como le dijera, que tenga una característica así como exagerada, que no se olvide, que sea algo que se quede en la percepción de quien está escuchando nuestra iniciativa. A lo mejor sí tenemos la idea y hay que hacerla un poquito más corta. Es lo que puedo comentar ahorita. Pues yo diría que ya diéramos terminado esta sesión por hoy.